Buenas tardes, chicas de Ciencias de la Educación. Vamos a comenzar a la sesión del día de hoy, ya siendo 5:13 de la tarde. Esperé algunos minutitos, bueno, muchos minutitos para que se pudieran conectar. Veo que ha sido complicado el que se conecten. Desconozco pues la razón, ¿verdad? No he recibido ninguna respuesta por parte de ustedes a videos anteriores desde hace 15 días. No he tenido esa respuesta y es algo que me preocupa, puesto que siempre había mantenido como esa comunicación con ustedes. Espero que todo pues esté muy bien en sus casas, que ustedes estén muy bien. Y pues bueno, la intención pues, ya de comentarles esto, pues es porque pues vamos continuando con el cuatrimestre. Ya la siguiente semana, si bien tengo entendido y si no me equivoco, ya será la última sesión de nuestras clases de este noveno cuatrimestre. Por ahí pues quiero preparar algo. Les voy a estar informando durante la semana cuál va a ser la actividad que quiero hacer como cierre de la actividad de cierre, perdón, de cuatrimestre. Obviamente, pues cierre de la licenciatura. No quisiera que termináramos estas materias o este ciclo sin un cierre, sin una actividad, sin alguna técnica que nos ayude a cerrar, ¿no? Ya ese ciclo que ustedes están ya por concluir o están concluyendo, y que sin duda no es algo que debe de pasar desapercibido. Al contrario, ¿no? Tiene que ser algo que, eh, vaya, tiene que ser diferente. No podemos cerrar el cuatrimestre como los demás, ¿no? Ok, lo cerramos, pero nos vamos a volver a ver o van a tener clases. No, en esta ocasión pues va a ser diferente. Entonces, pues quiero que estén al pendiente, chicas, de esta situación. Para la siguiente sesión, pues tener en cuenta que vamos a hacer una actividad. Les voy a pedir algunos materiales para que podamos finalizar. De no poder, chicas, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para en algún otro horario, en algún otro tiempo, pero que no dejemos a un lado, no, que no dejemos a un lado esta parte de, eh, pues de finalizar su cuatrimestre. Muy bien, por ahí hay algunas actividades que, reitero, no he tenido respuesta por parte de ustedes. Ya se les fueron 2 actividades, como fue, no es cierto, esa es de la otra materia, pero aún así no he tenido respuesta. También en esta materia hay una actividad que les dejé de Menti, no obtuve respuesta tampoco. Esto me da a entender, pues, que no están en la clase, chicas, en vivo, y tampoco han visto los videos. Se les fue ahí esa actividad. Les reitero que teníamos pues la opción de que ustedes pudieran completar una tarea. Entonces por ahí les encargo eso. Ya no se va a poder realizar porque teníamos 2 días. Menti, la aplicación de Menti pues nos permitía solamente 2 días el poderlo responder y pues ya pasaron esos 2 días. Entonces ahí sí ya se me va a dificultar pues ponerles alguna otra calificación. Por otro lado, chicas, el día de hoy, la clase del día de hoy está muy fuerte. Es muy fuerte. Quiero ir como cerrando también la materia. Por ahí, si ustedes ya se percataron, bueno, tengo por aquí unos parchecitos, ¿no? En mi rostro, en parte de mi ojo y en mis orejitas, bueno, ¿no? Es un tratamiento médico que estamos llevando, tanto por la situación del COVID, como también, bueno, algunas otras situaciones que estamos tratando en cuestiones de salud. Es medicina china, ¿no?
no es medicamento tradicional, sino es este medicamento no alternativo, porque al final de cuentas también tiene que ver con la ciencia. Pero bueno, se los comento porque pues sí llama mucho la atención, y por ahí se me pueden distraer, entonces por eso se los quiero aclarar. Ya también me pongo mis lentes para que igual no llame tanto la atención. Pero bueno, de todos modos se los quiero compartir. Es un tratamiento de medicina china que, bueno, nos ha ayudado bastante a mi esposa y a mí. Se lo recomiendo mucho. Por ahí hay algunas promociones en la consultoría, porque tenemos convenio ya con estos médicos. Va a haber una jornada de salud también aquí en Santa María Tenguistengo para detección de algunas enfermedades, con un ultrasonido, un estudio que ellos hacen. Y bueno, ahí lo pueden checar en la página de la Consultoría de Capacitación Pedagógica. Bueno, les decía que la clase del día de hoy está un tanto no complicada, fuerte. Creo que ese es el término correcto, fuerte. ¿Por qué razón? Les voy a pasar dos videos. Quiero que pongan mucha atención. Son dos videos o resúmenes o trailers de dos películas buenas, de reflexión, de análisis. Remarco mucho esta parte más de reflexión para nosotros como docentes. Y en esta parte de innovación educativa, pues tenemos que enfrentarnos o nos vamos a encontrar con situaciones similares, que primero Dios no sea el caso de ninguna de ustedes, de ninguno de nosotros. Sin embargo, puede ser. Aquí en nuestro país no se han dado tanto esos casos, sin embargo, los hemos visto mucho en Estados Unidos y de repente ya se empiezan a notar en México también, ¿no? Y así como vamos avanzando, pues creo que sería interesante, o no sería, sino creo que es interesante que hagamos ese tipo de reflexión de lo que nos podemos encontrar. El primer video es de una película titulada Tenemos que hablar de Kevin. Me parece que en algún otro cuatrimestre ya les había hablado de esta película. Es sumamente... Yo de verdad, yo cuando la vi, o cuando la vimos, porque la vimos mi esposa y yo, híjole, fue de mucha reflexión, mucha preocupación, mucho compromiso de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo como docente? Como padre de familia, digo, aún no hemos tenido la bendición de ser padres, sin embargo, pensamos en eso también, ¿no? El papel de los papás tan importante en la vida de los hijos. El papel del docente tan importante en la vida de sus estudiantes. Mi vida como estudiante, como hijo, y como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, quiero que la vean. La reflexión es solamente un resumen, no lo vamos a ver todo, es de más de 1 hora y media la película, pero sí quiero que pongan mucha atención en esa parte, en ese resumen, ¿no? Los voy a empezar a compartir y, bueno, mi intención era que también lo pudiéramos dialogar, pero bueno, ya escucharé sus comentarios posteriormente. Entonces, empiezo a compartir sonido de la computadora. Compartir. Ok, lo primero que van a visualizar es la plataforma, porque bueno, aquí reviso, tengo 2 trabajos por calificar todavía pendientes. Están las lecciones y bueno, aquí aparece ya resumen, explicación de la película Tenemos que hablar de Kevin. Una película también mexicana. Y pongan mucha atención, por favor, en el resumen de lo que nos habla esta película.
La última encuesta hecha en mi Instagram, el Twitter y el grupo de Facebook la ganó Tenemos que hablar de qué, una película de 2011, o sea, hace mucho tiempo. Pero que no sorprende que haya ganado porque vaya que es confusa si no le sigues el hilo al asunto desde un inicio. ¿Por qué digo esto? La película entrelaza escenas que cronológicamente están totalmente desordenadas. Esto significa que puedes ver una escena de 10 años atrás, luego una del presente y otra de 5 años atrás para pasar a una de 15 años atrás. Lo que lleva a muchas confusiones, pero precisamente para intentar evitar estas confusiones lo más posible, en este resumen te contaré la película cronológicamente hablando, y no como la película está contada en sí, para después saltar a las explicaciones o análisis. Dicho eso entonces, bienvenido o bienvenida al resumen y explicación de Tenemos que hablar de Kevin. Cronológicamente hablando, esta historia comienza con Eva y Franklin, una pareja que se enamora, se mudan a vivir juntos y pronto tienen a su primer hijo, Kevin. En la película vemos que Kevin siempre fue un niño a lo menos problemático. Al inicio con cosas que podrían ser vistas como normales, cuando era bebé no paraba de llorar por ejemplo, al punto en que Eva en una escena se para junto a unos trabajos de la calle, para que el ruido de la maquinaria le acalle el llanto de su propio hijo. Luego, algunos años después, la propia Eva se preocupó porque su hijo no hablaba, llevándolo a chequeos médicos en los cuales no le encontraron ningún problema, pensando que simplemente lo haría a su ritmo. Grammarly makes communication at work one click simpler. Whether you're looking for a new job or you love the one you have, Grammarly can help you communicate with confidence. Concise writing means fewer miscommunications. Al ir creciendo Kevin, Franklin, su padre, decidió mudarse a otra ciudad dejando Nueva York, a pesar de que Eva no quería. Todo porque un suburbio en otro lugar sería mucho más barato y eso les permitiría comprar una casa mucho más grande, donde Kevin pueda correr, jugar y desarrollarse bien. Con mayor edad y ya hablando, Kevin comenzó a mostrar peores actitudes, las que en una ocasión sacaron de quicio a su madre, quien enojada porque Kevin se cagaba los pañales y se negaba a usar el baño, a pesar de tener edad para hacerlo, lo tomó en brazos y lo lanzó con fuerza, haciendo que el chico se lastime un brazo. Kevin, inteligente y manipulador, decidió decir en el hospital y a su padre que todo fue un accidente, y que él por andar inquieto se cayó de una mesa. Pero asimismo su mamá, cada vez que ella le ordenaba algo, Kevin la amenazaba con contar qué pasó realmente, logrando que su madre haga lo que él quiera. Poco tiempo después llega la familia Celia, la segunda hija de Eva y Franklin, la que Kevin desde un inicio se ve que no es de su agrado. En un momento además se nos muestra que Franklin le regaló un arco con flechas de plástico a su hijo Kevin, y a este se le daba muy bien disparar, acertando muy bien varios tiros incluso a muy corta edad. A medida que fue creciendo, Kevin, que siguió practicando este deporte, comenzó a mejorar con el arco y flechas, llegando a la adolescencia donde ya no usaba flechas de juguete y sus tiros se habían perfeccionado a un nivel tremendo. Incluso por lo mismo para Navidad su padre le regala un enorme arco que, bueno, yo no soy experto en arcos, pero parecía bastante profesional. Y de hecho cuando Kevin abre su regalo, su padre le comenta que era el mejor de toda la tienda. Sin embargo, así como su talento para el arco y la flecha había crecido, también lo hicieron los malos comportamientos en Kevin. En una ocasión el conejillo de indias de su hermanita Celia se pierde y luego de buscarlo junto a Franklin por toda la noche, Eva lo encuentra en el triturador de comida, cuando nota que este se tapa y lo enciende saltando un montón de sangre. Algo que Eva termina sospechando que fue culpa de Kevin a pesar de no haberlo visto haciéndolo directamente. Otro episodio similar tiene lugar un día en el que Eva deja a Kevin cuidando a Celia y ocurre un accidente que no se nos muestra, en el que por culpa de un limpiador, el que Eva usó para limpiar la sangre de Snuffles, el conejillo de indias, Celia terminó perdiendo un ojo. En el hospital, mientras tratan a su hija, Franklin le pregunta cómo olvidó guardar el limpiador en un lugar seguro, y Eva jura haberlo hecho, culpando a Kevin y generando un quiebre en este matrimonio. De hecho, Franklin obliga a Eva en una comida a pedirle perdón a Kevin por insinuar o quizás hacerle sentir que él tuvo la culpa de lo ocurrido a Celia. Pero Kevin responde entre sonrisas que nunca se ha sentido culpable y tiene cero malos sentimientos respecto a lo ocurrido, cosa que enoja a Eva, que se levanta de la mesa así toda frustrada. A pesar de que esta es como la primera parte de la historia cronológicamente hablando, las revelaciones que te contaré ahora ocurren en el final de la película. Celia vuelve a casa y Eva comenta que tendrá que usar un ojo de vidrio, aun cuando por ahora la vemos con un parche. Una noche Franklin le dice a Eva que fingirán estar bien un tiempo más hasta el verano y que luego rellenarán los papeles del divorcio, hablando con sus hijos sobre este tema. Pero en esa misma conversación que tenían a escondidas o esperando que los niños durmieran, son escuchados por Kevin. Otro día a Kevin le llega un enorme pedido que terminan siendo candados para bicicletas. Sus padres se preguntan para qué quiere tanto si ni siquiera anda en bicicleta,
y Kevin contesta que los encontró baratos por internet y tuvo la idea de revenderlos en su escuela. Esto ocurre llegando al final de la película, pero se nos muestra que Kevin usó los candados que compró para cerrar y bloquear las puertas de su escuela, y dentro inició una masacre en la que con su arco y varias flechas comenzó a matar a todos los estudiantes que pudo. Eva esa tarde es alertada por una compañera en su trabajo que le dice que algo pasó en la escuela de Kevin, y cuando Eva llega pensando que su hijo podría estar en peligro, rápidamente entiende que Kevin no es la víctima, sino que el victimario, ya que ve a unos bomberos rompiendo los mismos candados que Kevin compró por internet. Y una vez abre la puerta se ve a Kevin entregándose para ser esposado por la policía, a la vez en que cuando logran entrar, las autoridades comienzan a sacar a los adolescentes fallecidos, y a algunos heridos que no llegaron a morir. Ante esa revelación, Eva vuelve choqueada a su casa y se encuentra a su esposo Franklin y a su hija Celia, fallecidos tirados en el jardín, asesinados con flechas, lo que deja en claro que Kevin lo hizo. La película sobre su final muestra que Kevin terminó en una cárcel de menores, pero Eva lo visita el día en que se cumplía su plazo para ser trasladado a una cárcel común, para adultos, preguntándole Eva a Kevin por qué hizo lo que hizo, y Kevin le contesta que pensó que sabía, pero que ya no estaba tan seguro, siendo ese el final de la película. Cuando los guardias le informan a Eva que se acabó el tiempo de visita, ella abraza a Kevin y luego se va. Pero como dije, cronológicamente hablando hay mucho más de historia. Por ejemplo, la propia película empieza con Eva saliendo de una casa manchada de pintura roja, igual que su auto, para luego ir a una entrevista de trabajo donde es mirada extraño por todos en la oficina, y con la mujer que la entrevista que le dice que no le importa quién es ni lo que ella ha hecho. Si hace bien su trabajo, se quedará ahí ya. Al inicio, cuando no sabemos nada de la historia, esto resulta bastante confuso, pero ya habiendo visto la historia de Kevin, sabemos que sola por la muerte de Franklin y Celia, además del arresto de Kevin, Eva tuvo una vida complicada donde sufrió de abusos, como la pintura en su casa y su auto o golpes e insultos en plena calle, de parte de los familiares de todos los adolescentes fallecidos en la masacre de la escuela, que Kevin llevó a cabo, y de la cual por ser madre y supongo que tutora legal en ese entonces, ya que Kevin era menor de edad cuando el hecho ocurrió, a Eva se le atormentaba en esta pequeña comunidad, y además había sido denunciada y corría el riesgo de perderlo todo. La película tiene algunos momentos más, pero que son un poco redundantes sobre la situación de Eva. Por ejemplo, en una fiesta de Navidad un compañero de trabajo suyo intenta algo con ella, y al ser rechazado, se enoja con Eva y le dice al oído en plena fiesta que debería aprovechar su propuesta, porque al ser quien era ella, nadie la iba a querer nunca. Esto, como sabemos, por ser la madre del asesino de esta pequeña comunidad. Y también se muestra otro lado de la moneda, por decirlo así, cuando un tipo reconoce a Eva por la calle y la saluda preguntándole cómo está, siendo este un joven que fue herido por Kevin en la masacre escolar pero que no murió, aunque quedó en silla de ruedas, y que se despide diciendo que según su doctor es posible que pueda volver a caminar, lo que muestra que no todo el mundo odiaba a Eva. Ahora bien, saltando la explicación, más que explicación, esto merece un análisis de un profesional. Por mi parte, puedo ver que la película cuenta dos historias, por decirlo de cierta forma. De un lado tenemos la historia de la madre de un chico como Kevin, y cómo Eva tuvo que seguir adelante a pesar de todo el juicio y la culpa que toda su comunidad ponía sobre ella, quizás por no saber controlar a Kevin, errores en su crianza y todo lo... Didi es la app de movilidad más usada en México. Hoy me voy en... Desde chiquitas nos dicen que somos idénticas. Dicen que estoy fea. Mi maldición empezó en un... todo lo que los familiares de amigos de las víctimas podrían pensar. Pero además también hay un relato bastante crudo y duro de parte de esta madre, el cómo Eva siempre tuvo que lidiar con Kevin y lo problemático que era, algo que la llevó a enfrentarse a su marido quien nunca le creyó nada sobre Kevin, sin poder imaginar que él pudiera estar detrás de la muerte de la mascota de Celia o la pérdida de su ojo, y otros malos comportamientos que ya te conté durante el resumen. Yo no tengo hijos, pero debe ser muy duro para una madre enfrentar a la persona que más ama, precisamente un hijo, porque claramente este es un peligro, aunque nadie más lo note y solo ella lo vea, lo cual también acarrea para una madre una cierta sensación de culpabilidad. Eva de seguro cargó por años con sentimientos de culpa, pensando que algo pudo hacer por llevar a Kevin al buen camino, o a lo menos controlarlo, no sé, es lo que yo imagino que debe suceder en la cabeza de una madre en esa posición. Y también por otra parte, la historia que creo que se cuenta es la de precisamente el desarrollo y evolución de alguien que podría presentar un trastorno antisocial de la personalidad. Y digo, podría presentar, porque yo no soy psicólogo, psiquiatra o algo así para lanzar diagnósticos. Quiero ser responsable en aclarar eso, pero estuve leyendo y según la MHA o Mental Health America, una organización estadounidense de la salud mental, hay estudios donde se dice que las personas con esto se parecen mucho a Kevin. Como digo, de acuerdo a estudios que recoge la MHA, estas personas muestran menor reacción al dolor,
muestran menos reacciones neuronales al momento de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, presentan menor empatía sobre lo que otros puedan sentir y su cerebro reacciona menos ante las emociones. Lo cual a mí, como digo, me parece una descripción muy de Kevin. O sea, en una parte al enano le rompen un brazo y él como si nada. Si eso no es menor reacción al dolor, no sé qué será. Y lo mismo se puede decir de aquellos otros rasgos. Entonces, entendiendo esas dos historias, por el lado de Eva podemos mirar todo bajo el punto de vista de la culpabilidad de una madre respecto a cuánto ella hizo o pudo hacer en la crianza de un hijo. Algo que creo es bastante interpretativo. Habrá quienes digan que ella tuvo la culpa en la crianza y otros podrán decir que Kevin ya venía mal desde un inicio. Pero también podemos mirar esto por el lado del sistema, y cómo se trata a potenciales asesinos. ¿Cómo fue que todos ignoraron esos rasgos en Kevin? ¿Cuál es el límite para decir este joven es callado, solitario, le gusta hacer travesuras a su familia? Y decir este joven es un potencial asesino que debe ser tratado con terapias y apoyo ya mismo. O sea, Eva dio avisos de que algo podría estar mal y Franklin negó todo. Y con esto no estoy poniendo la culpa en Franklin, porque hay que destacar que Kevin siempre se mostró simpático y bueno con Franklin, pero cuando estaba solo o con Eva únicamente vigilándolo, se mostraba como realmente era. Así que no creo que Franklin tenga gran culpa. Quizás no en darle tanta confianza y creerle tanto a lo que decía su mujer. Si te interesa saber más de este tema, te recomiendo que busques en internet y rápidamente encontrarás información, aunque eso sí, fíjate bien en las fuentes. Como dije en un momento, esta película debería ser analizada por un profesional de la salud mental, que yo no soy, y por eso en esta ocasión quiero ser responsable y no ahondar mucho por miedo a decir algo que no corresponda por mi ignorancia. De todas maneras, así por comentar, buscando información de algunos temas que nombré aquí, me encontré por ejemplo un estudio de un doctor que dice que muchos de los más grandes CEOs de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos son psicópatas, quienes han encontrado formas legales de tratar sus síntomas, y de lo que habla en un libro llamado The Psychopathology Test, el cual ha causado enorme polémica porque este doctor, que incluso se diagnostica a sí mismo con esta enfermedad, propone que mucho depende de la crianza y el ambiente donde el sujeto en cuestión se desarrolle. Él en su caso personal dice que creció en una familia amorosa y por eso terminó bien, aunque como dije sus estudios causan mucha polémica. Y lo menciono para que te hagas una idea de las cosas que se dicen y piensan sobre esos temas. Y porque de verdad creo que hay que ser responsables para hablarlos y con ser un youtuber random de películas no basta. Para nada. Pero bueno, Muy bien, pues la intención de colocar este resumen de la película, tenemos que hablar de Kevin, se las encargo que la vean. No, obviamente no es apta para menores de edad. Contiene escenas bastante fuertes de violencia. Sin embargo, bueno, creo que queda un poquito más clara la idea de lo que queremos ver el día de hoy en la materia. ¿De qué se trata? Innovación educativa. ¿Qué tendrá que ver esta parte de la innovación educativa dejamos con este video. con esta parte de lo que narra el resumen? Si bien no marca nada los maestros, si bien no marca nada del sistema educativo y se ve como la escena en una escuela de Estados Unidos, sí me quedo pensando mucho en esta parte de, imagínate, Dios no lo quiera, reitero, esta parte de cómo actuar ante una situación tan complicada como esta. Para Estados Unidos ya no es tan, ya es como común, y qué triste que sea así, puesto que ha habido ya varios casos. Aquí en México, el más reciente, o el que más recuerdo, fue en Monterrey, donde un chico de 6º año de primaria priva de su vida a una maestra y a 2 compañeros con un arma de fuego. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué pasa entonces? Fíjate que la innovación es una fuerza que busca desnaturalizar, repensar, desmitificar la matriz escolar tradicional para desplegar el aprendizaje en profundidad que genere capacidades de actuar en los alumnos. Se nutre para ello de nuevos motores del aprendizaje,
Ya no el temor y la obligación, sino la alimentación del sentido de aquello que se enseña, la formación de la voluntad y el deseo de aprender, y la defensa del aprendizaje como un derecho. ¿Te das cuenta entonces qué responsabilidad tenemos los docentes ante este tipo de situaciones donde se nos pide y donde tendría que ver también el sistema educativo, innovarse el sistema educativo, también en esta parte, para que podamos o se pueda en esta parte el poder tener un cambio desde un sistema, tener un cambio, tener una transformación desde arriba. Sin embargo, lo hemos marcado en algunos otros tiempos donde no podemos hacerlo, sería muy complicado. Hace rato estaba viendo las noticias y anuncian, ¿no?, ya la salida de Delfina como secretaria de Educación. Y leía un artículo de la Unión de Padres de Familia, donde menciona, bueno, pasó desapercibido, ¿no?, su gestión. Y qué triste que al tener este tipo de puestos no se aproveche para poder crear, para poder agrandar, mejorar el sistema educativo. Digo, tú y yo, chica, Yasmín, Laura, Lainey, su servidor, ojalá en algún momento tuviéramos la oportunidad. Sin embargo, lo estamos viendo desde un aspecto macro. Vamos a verlo desde un aspecto micro, desde lo que te toca, donde nos toca a nosotros como docentes. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como docentes? Y aquí, fíjate, se marca mucho también la parte socioemocional. Hay una imagen en Facebook donde sale una maestra con una sombrilla grande y sus alumnos abajo y hay una tormenta, ¿no? Está lloviendo. Y dice que la escuela a veces se convierte en el único refugio para los niños. Y tenemos que empezar desde la innovación para que entonces surja el interés por el aprendizaje. Yo les mencionaba mucho a los padres de familia y que la importancia también del maestro de trabajar con los padres de familia. Aquí narra el resumen de la película, ¿no? Cómo todo se enfoca en esa familia. No narra la película que haya habido intervención educativa por parte de la escuela. No sé, yo considero que sí, ¿no? No lo sé, ¿no? Al ver el caso, híjole. La innovación tiene escalas, es practicable en las aulas y cada día a nivel micro, pero se potencializa con transformaciones sistémicas. Cuantas más capacidades y más apoyo, más lejos se podrá llegar. Apoyo de todo el sector educativo, de todo el colegiado, de todos los que intervenimos en esta parte educativa. Docentes, directivos, supervisores, alumnos, padres de familia. Pero no debe ser vista la espera de grandes cambios políticos y más financiamiento como una excusa para la inercia. Pues es que no hay recursos, no hay dinero, pues ¿de dónde? Nada debe detener la búsqueda constante de una pregunta muy simple a cualquier escala. ¿Qué funciona y qué no? ¿Qué más quisiéramos tener también escuelas como Estados Unidos, como algunas escuelas como Filipinas, ¿no? Donde el sistema es completamente diferente al sistema educativo mexicano. Pero entonces vamos a buscar, y esta pregunta, esta parte me gusta que dice qué funciona y qué no funciona. La gran hipótesis de la innovación educativa es que no hay que buscar un cambio disruptivo del orden escolar desde afuera, sino aprovechar las fuerzas del sistema y construir puentes entre el presente y el futuro, buscando reinstitucionalizar la escuela.
No se trata de innovar contra las escuelas, sino con ellas. Vamos a innovar con las escuelas, con tus alumnos, con tu sistema educativo, con tus compañeros, con los directivos. Y te das cuenta cómo tiene pero de verdad que un impacto tan grande en los estudiantes la manera de innovar del maestro. Esta película está basada en hechos reales. La influencia, obviamente, que ejerce la familia, ¿no? Pero también la fuerza que ejerce o que debe de ejercer el sistema educativo, la escuela, la institución. Perdón, de repente se me fue la camarita y el micrófono, pero yo sigo aquí. O sea, la influencia tan grande entonces que tenemos los docentes ante esta situación. La innovación buscada toma sentido cuando combina tres ejes. Una disposición constante a hacer preguntas y buscar caminos. Una mirada científica que persigue evidencia antes que puros experimentos por modas o intuición. Una sed de justicia social como motor para abrir nuevos caminos y no aceptar como dado el orden vigente. Justicia. Fíjate la palabra tan ad hoc para lo que estamos hablando. Justicia. En la película narra cómo Kevin priva de su vida a otros compañeros. La astucia del joven, de Kevin, al adquirir esos candados para cerrar las puertas y nadie pudiera salir. La inteligencia tan grande de ir preparando, de hacer toda una planeación para ejecutar este acto tan terrible. Una sed de justicia social. Hay tres ejes, entonces, nos dice aquí el material. Una disposición constante a hacer preguntas y buscar caminos. Ahorita me llama la atención y algo que admiro mucho de mi Salma. Ya le asignaron el grupo para su grado para el siguiente ciclo escolar. Estamos en receso escolar y es, ¿qué voy a hacer? Ya necesito esto, necesito aquello. Y yo creo que la mayoría de los maestros así está. Disposición constante. Hacer preguntas y buscar caminos. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? No a estar haciendo solamente experimentos. Es válido. Sí, es válido, porque de repente, a ver, tengo esto planeado, voy a hacer esto. Y Kevin, si hubiera sido bien enfocado, bien orientado, hubiera sido excelente profesor, excelente docente. Tuvo toda una planeación para poder tener ideas y llevar a cabo y ejecutar ese acto tan terrible. Hay grandes dosis de innovación en las prácticas dentro y fuera del sistema educativo. Es fundamental canalizar esos movimientos, documentarlos, reutilizarlos, validarlos, profundizarlos. La innovación no implica inventarlo todo, es mucho más un arte de la reflexión colaborativa sobre las prácticas. Es dentro y fuera del sistema educativo. Yo hoy te invito a que cuando tú seas docente, trabajes con tus padres de familia, con los padres de familia, como una estrategia pedagógica para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vas a decir, ay, o sea, ¿y qué tienen mucho que ver los papás? Tienen mucho que ver la familia para que tú como docente puedas cumplir tu objetivo de que los niños aprendan. Obviamente hay muchos factores que influyen, ¿no? Para que este proceso se lleve o no se lleve a cabo.
ahorita te quiero compartir otro, ya es para finalizar, son 5:48. Otra película similar. Similar en el aspecto que te deja pensando, reflexionando, haciéndote muchas preguntas, cuestionándote. Híjole, a mí también esa la fuimos a ver al cine cuando salió. Trabajábamos en el DIF de Tlalnepantla. Nos dieron ahí algunas cortesías para poder entrar a ver esa película. Y recuerdo que fuimos, era de la Procuraduría de la Defensa de los Niños y Adolescentes, fuimos el programa INFAM, Integración Familiar, algunas otras áreas de ese sistema, y todos salimos con un mal sabor de boca, y no porque la película fuera mala, sino por el trama de la película y que involucra a los docentes. Son 8 minutos, son 149, si nos da tiempo, se los voy a pasar. Es el resumen también nada más, y esto lo vamos a ir enfocado también a lo que estamos reflexionando acerca de la innovación educativa. Apago mi camarita y mi micrófono para ponerle play. Ambos se han mudado para intentar comenzar una nueva vida. Esta película inicia con Alejandra y su padre. Ambos se han mudado para intentar comenzar una nueva vida tras la muerte de su madre. Al asistir a su primer día de clases, el director le dice que si necesita algo, puede contar con su apoyo. A la hora del receso, un chico se le acerca para invitarla a su grupo de amigos, mientras que su padre se encuentra buscando un trabajo como chef. El grupo la invita a la casa de José para conocerse mejor. Al parecer, Alejandra consume ciertas sustancias ilegales. Sus compañeras le advierten que la escuela les hace un examen antidoping cada cierto tiempo. Posteriormente, el director decide llamar a su padre. Los resultados confirman que consume María. Tendrá que hacer un programa de rehabilitación. Si vuelve a salir positivo en el siguiente examen, se verán en la obligación de expulsarla. Alejandra le cuenta a su padre que consume María hace 3 meses, lo hizo con sus excompañeros de Veracruz. Solo lo hicieron un par de veces. Le promete que nunca lo volverá a hacer. Algún tiempo después, Roberto decide renunciar sin ningún motivo, aunque al final vuelve al mismo trabajo gracias a su hija. Al hablar con una empleada de la aseguradora, nos revelan que su esposa murió en un accidente automovilístico. Al momento del accidente, su hija iba acompañada de su madre. Solo recibió atención psicológica por poco tiempo. A pesar de que la aseguradora puede cumplir con 1 año de atención psicológica, Roberto le dice que no es necesario. En mitad del camino, un hombre casi le provoca un accidente. Los dos empiezan a insultarse hasta agarrarse a puñetazos. Alejandra se encuentra en una fiesta con sus nuevos amigos, quienes la invitan a beber y a fumar María. Luego de unas horas, José la lleva al baño y comienza a grabar. Al regresar a la casa, su padre le miente diciéndole que se golpeó contra el horno. Al abrir su computadora, descubre que la grabación fue publicada a las redes sociales. Por la mañana, Alejandra le dice a su padre que no habrá clases por una reunión de maestros. Por mensaje recibe un comentario de uno de sus compañeros. Algún tiempo después, José la visita para hablar con ella, le dice que no fue quien envió el video, se le olvidó el celular en el baño, es posible que alguien lo haya agarrado. Así la consigue convencer de regresar a la escuela. Algunos de sus compañeros se burlan de ella por la grabación, sus amigas la culpan por lo sucedido. Si no lo hubiese dejado grabar, no hubiera ocurrido nada. Alejandra les responde que estaba muy borracha, nunca pensó que publicaría el video. Su padre le cuenta que consiguió a una encargada maravillosa. Alejandra le pregunta si le gusta, a lo que Roberto responde que no. Su hija le dice que no habría ningún problema en que se busque a otra chica. De nuevo en clases, sus compañeros la siguen molestando, a tal punto de hacerle varias bromas pesadas. Lucía agarra su teléfono y lo arroja contra el suelo. Manuel le dice al director que solo estaban discutiendo por un trabajo en equipo. De repente su compañera se volvió loca. En vez de contar la verdad, Alejandra no desmiente su historia. Aunque su padre le pide que le cuente la verdad, su hija no le dice nada. Al día siguiente,
Camila las invita a su casa para probarse ropa. La visten con ropa transparente y luego le toman varias fotos. Le gritan que solo es una chica fácil. Al parecer Camila está celosa porque José le hace caso a ella. Mientras graban le dan varias cachetadas hasta que Lucía se defiende. Ambas la agarran a la fuerza y le quitan el cabello. Su padre regresará hasta mañana, ya que tendrá que cocinar toda la noche. Manuel le agarra su anillo para que ella lo saque de su pantalón. A la mañana siguiente, su tía le llama para decirle que encontraron el auto de su madre. Según su padre, lo había vendido para conseguir dinero. Se lo pregunta a Roberto, pero no le responde nada. La profesora les entrega una boleta para asistir a una excursión que será en grupos de 4. Su supuesto grupo de amigos le celebra su cumpleaños. Entre todos, Oh, we could fly. todos la obligan a comer un pastel a la fuerza. Luego la vemos comprando un boleto para regresar a su antigua ciudad. En el último momento, decide regresar a la casa. Su padre le pregunta por lo que estuvo haciendo en la tarde. Alejandra les responde que estaba con sus amigos. Al asistir al día de la excursión, sus compañeras la encierran en el baño. Después hacen una fiesta en la habitación. Cuando ellos quieren entrar al baño, vuelven a cerrar la entrada. Mientras que Alejandra descansa, Javier aprovecha para abusar de ella. Por la noche deciden sacar a su compañera. Cuando todos se levantan, Manuel orina encima de Alejandra, por lo que Camila le pide que se meta al mar para no apestar en la habitación. Sin darse cuenta, el oleaje se lleva a su compañera. El grupo empieza a gritar su nombre, pero no la encuentran por ningún lado. En una escena la vemos saliendo del mar. Al pasar lista por la mañana, la profesora se percata que Alejandra no se encuentra, por lo que deciden llamar a su padre para preguntarle si sabe algo. Roberto le responde que no se encuentra con él. El director le pregunta a su grupo de amigos. Camila le cuenta que se perdió en la noche. No les contaron nada, ya que era muy de noche. Por otro lado, vemos a Alejandra comprando un boleto para regresar a Veracruz, mientras que su padre se encuentra en una interrogación. Le pregunta por el examen que salió positivo. Para Roberto no tiene nada que ver. Eso fue hace mucho tiempo con sus anteriores compañeros. Estaban pasando por un momento complicado. El investigador le responde que es posible que estuvieran inhalando harina en la playa. Un grupo de jóvenes en esa situación comete muchas locuras. Es lo que suelen hacer los jóvenes a su edad. Roberto le asegura que su hija ya no hace esas cosas. No tiene sentido que lo estén interrogando a él. A los que deberían interrogar es a sus compañeros que estuvieron en la playa. El investigador le responde que no puede, son menores de edad y no puede hacer nada. Al regresar a la casa, Roberto encuentra un disco en la puerta. Lo revisa en la computadora y descubre la grabación de la fiesta en la que José se aprovechó de su hija. Alejandra no estaba nada bien. Rápidamente, lo reporta con el director. José le dice que no fue quien mandó el video. Según sus palabras, ella era consciente de que estaba grabando. Para desviar la atención, les cuenta que sus compañeros le solían hacer bromas pesadas. El director reúne a todo el grupo de amigos. Camila les cuenta que el día que se perdió, Alejandra les dijo que extrañaba el mar. Cuando estaban en la playa, ella salió corriendo y se metió al oleaje. Javier les dice que en verdad ella no quería salir. Desde que su compañero les mandó la grabación, no dejaron de molestarla, a lo que José les responde que no fue el responsable de publicar el video. Javier le grita que se deje de hipocresías. Como los investigadores ni la autoridad le dan esperanza, Roberto decide seguir al culpable que... Muy bien, chicas, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que tengan la oportunidad de verlo. Son 5:57, tengo que terminar la clase para que inicie la siguiente sesión y la siguiente profesora. Entonces, se los dejo de tarea que lo puedan visualizar. Lo vamos a completar la siguiente semana también para que hagamos el análisis más completo y que tiene que ver con el aspecto de innovación educativa. Muchísimas gracias, chicas. Pasen excelente semana. Nos vemos. Espero verlas en la siguiente clase. Cuídense mucho y muchas bendiciones.